importante es la situación de la energía en México en función de otros países. Concretamente Estados Unidos como socio comercial nuestro, Canadá, teniendo en cuenta que en el 2005 en Waco, en Texas, cuando se estableció aquella alianza para la seguridad y la prosperidad de América del Norte, la energía estaba incluida dentro del criterio de seguridad que firmó Fox, Bush y ¿quién era el otro? El canadiense, no sé si era Martin, siempre se me olvida. Bueno, en fin, por ahí va la pregunta. Empiezo con Federico. Pues bueno, claro que debe ser un recurso estratégico y en comparación con el resto de las naciones, lo estamos viendo ahorita en Europa, ¿no? Cómo la dependencia que se tiene con otros países genera una vulnerabilidad hasta cierto punto con las naciones de origen, ¿no? En el caso mexicano, estamos en un escenario pues bastante vulnerable porque nuestra situación del gas, importamos muchísimo gas, importamos casi 2/3 partes del gas que requerimos. En el diésel más o menos ya estamos estabilizados, pero en las gasolinas seguimos también importando muchísimas. Y eso con un socio que en este momento es la relación bastante amigable parece ser, pero no sabemos cómo va a estar mañana, pues también genera un escenario de fragilidad para nosotros. Entonces, creo que desde ese punto tenemos que cuestionarnos pues cuál es el papel del Estado, del gobierno mexicano, del Estado, de las empresas nacionales, estatales, y qué tanto margen de maniobra le damos a empresas y la dependencia con otros países. ¿Ya debe ser privada, debe ser estatal, debe ser mixta? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo ¿Qué defiendes tú? Pues es que, mira, más allá de dogmas, creo que en lo que nos tenemos que fijar es en la evidencia que hemos tenido los últimos 50, 70 años. Y lo que hemos visto es que muchos sectores en los cuales derechos están involucrados, como puede ser en este caso la energía, lo mejor, lo más democrático y lo más eficiente es que estén empresas estatales, mayoritariamente en un mercado, y haya participación privada, pero muy controlada. Lo que no puede suceder es lo que estamos viendo que sucede en Europa, principalmente en España, que tenemos un mercado principalmente dominado y predominado por empresas privadas, donde las empresas estatales se privatizaron y quien acaba pagando al final son los consumidores en su consumo, que tienen tarifas que han crecido entre 500 y el 800% en el último año. No se nos olvide una cosa, de los ingresos que tiene la gente en España, hoy está dedicando casi el 40% únicamente a la factura eléctrica. Bien, ¿qué te parece si voy con Rodrigo, que está afuera, para que no se sienta solo, y luego regreso con el otro invitado que está aquí en casa? Rodrigo Benedict, economista experto en temas energéticos. ¿Cuál es tu postura respecto a esto mismo que le estoy preguntando aquí a los compañeros en el estudio? ¿Debe ser la energía una situación estatal, privada, mixta? ¿Es un recurso de seguridad nacional de los países? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pues buenas noches y un gusto participar en esta mesa con tus panelistas. Mira, mi posición es que la diversificación debería mandar en un mercado como es el energético. Es decir, los mercados de energía son generalmente mercados regulados. Eso quiere decir que las leyes de cómo funcionan, cómo operan, las diseña el Estado y se regulan a través de este diseño institucional. Hemos visto, digamos que mucha literatura al respecto académica sobre la diversificación de portafolios en mix de generación. Eso quiere decir que entre más tengamos diversificación en dos tipos de cosas, en tecnología, es decir, en qué tipo de central eléctrica tenemos, si es ciclo combinado, si es hidro, si son térmicas, fotovoltaicas, eólicas, digamos, nucleares, todo ese tipo de tecnologías. Hay una especie de frontera en donde uno decide que según tus recursos naturales y qué tan accesibles son los combustibles para producir, qué es lo que más te conviene tener hasta que tanto diversificada la tecnología. Y por otro lado también hay que diversificar la modalidad, es decir, la propuesta que presentó el presidente López Obrador recientemente
hace una diversificación de quién produce la energía, si lo produce el Estado o lo producen los privados, y hace un porcentaje bastante interesante porque es prácticamente la mitad. Dice 54% el Estado, y eso lo hace por razones de seguridad energética, y 46% como tope, o sea, como techo, los privados. Creo que digamos que una diversificación tanto de modalidad como de tecnología en la producción o en la generación de energía es lo que más le conviene al país para mantener, ya sea, digamos, las famosas tres patas de la energía, que es la seguridad energética, que tengamos un suministro continuo y estable de esto, la accesibilidad a los energéticos, es decir, que pueda llegar a todo mundo, y la parte de, digamos, su contraparte medioambiental, que pueda ser sustentable la producción de esto. Pues que, como decía el expresidente López Mateos, vamos a ver qué dicen los EEUU, así decía a su círculo íntimo. No podemos dejar de entender que Estados Unidos, bueno, cuando establece tratados de libre comercio y establece una serie de cuestiones, busca imponer sus criterios. Y no creo que sea la excepción en el tema energético y menos estratégicamente la energía mexicana para los Estados Unidos. ¿Tú cómo ves? Sí, pues Estados Unidos está defendiendo sus intereses y de alguna manera la reforma energética que impulsó Enrique Peña Nieto en 2013-2014, pues estaba diseñada por Estados Unidos. De hecho, prácticamente la redactó Hillary Clinton, exactamente. Su despacho. Hillary Clinton. Entonces, realmente, pues buscaba beneficiar esos intereses, y aquí la oligarquía neoliberal en México pues vio una oportunidad de hacer negocio. Ese es el tema, pero no beneficiaba al país, como lo hemos visto, ¿no? Ahorita, pues a raíz de la pandemia de COVID-19, hubo un bajón en el uso de energía eléctrica, y eso evidenció muchos de los vicios que ya traía esta reforma. Es decir, el Estado mexicano tuvo que parar las plantas de la CFE para darle prioridad a los privados, y esto generaba pérdidas cuantiosas a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, de alguna manera, pues los mexicanos estamos subsidiando que empresas grandes como Bimbo, FEMSA, Cemex, Kimberly-Clark estén pagando bajas tarifas de la electricidad, mientras no ocurre lo mismo para la mayoría de los mexicanos, ¿no? Entonces estamos viendo un debate muy álgido en un momento en el que en el mundo el tema energético está siendo crucial para replantear mucho del nuevo orden mundial, como dijo Joe Biden hace algunas semanas. Sí. Y cuando uno ve la evidencia, pues es evidente, valga la redundancia, que el modelito de privatización no ha funcionado. Hace algunos años, la Unión Europea delegó a la Universidad de Milán, a algunos académicos de la Universidad de Milán, que revisaran en 10 países de la Unión Europea cuáles habían sido los efectos de esta privatización del sector eléctrico. La resolución no es del todo concluyente, pero los investigadores señalan que hay ciertos indicios de que los países donde hubo una empresa pública de electricidad se mantuvieron mejor los precios en comparación a las que se privatizó todo. Y esto es por una sencilla razón. Cuando las empresas privadas de energía aumentan su productividad y mantienen los precios altos, aumentan las ganancias. Entonces hay una lógica muy, muy palpable de cómo este modelito privatizador no está funcionando. Y lo estamos viendo en países como España, que ya mencionaban, pero también Reino Unido, donde hasta hace unas semanas había una discusión de si había de rescatar a las empresas quebradas de energía o qué iba a pasar, ¿no? Porque ya era un problema de seguridad energética. Y aquí en México vimos algo parecido cuando hubo el apagón en todo el norte del país, luego de que una helada en Texas provocó que no se pudiera importar gas, y eso provocó un apagón masivo, ¿no? Más evidencia de eso, de la importancia de tener una seguridad y una soberanía energética, pues ya lo padecimos en carne propia, y creo que pues se debe de resolver ahora con la aprobación o con la discusión de esta reforma eléctrica que está planteando el gobierno de México. Creo